Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Aquí veremos el procedimiento MINS, o también conocido como ProcMINS. Seguido de eso, veremos cómo darle formato a nuestro código y las opciones que encontramos en la pestaña de resultados al momento de ejecutar un programa SAS. Recuerda que este video hace parte de una masterclass que fue previamente impartida en el canal, para lo cual te dejo un enlace en la descripción del video. Así que sin más preámbulo, pasemos de inmediato a la explicación. Vamos a, en nuestro programa SAS, abrir lo siguiente y vamos a trabajar un poco con procedimientos, vamos a trabajar un poco con el llamado a las columnas y vamos a trabajar un poco con algunas opciones adicionales que podemos ir incluyendo en nuestros programas SAS. Entonces aquí vamos a empezar con algo que se denomina proc. Vean ustedes que a medida que nosotros escribimos la palabra clave, se nos muestra esa opción para completar. Ese es un procedimiento que al cual hacer un llamado, entonces lo dejamos así. Y aquí vamos a escribir la palabra means. Vean ustedes, como tal, ese es un procedimiento al cual le podemos configurar varias cositas. Ya vamos a irlas configurando a medida que vamos completando este programa. Entonces va a hacer proc means. Vamos a hacer la relación de los datos. Esto se hace a través de la palabra clave data. Recordemos lo que hicimos en el programa pasado. Y vamos a crear esta tabla, forecast. Vamos también a generar los valores mínimo, máximo y especificar un número de decimales. ¿Listo? Entonces aquí definimos los valores máximos y mínimos de la siguiente manera. Min para el mínimo, obtener el valor mínimo de ese rango de datos, y max para obtener valor máximo de ese rango de datos. Asimismo, para definir la opción de que solamente nos considere dos decimales, hay algo que se llama una palabra clave denominada maxtec, donde especifica el número máximo de puntos decimal que vamos a desplegar en los datos de salida. Esto aplica para todos los datos de salida de tipo numérico. Aquí ya tenemos esta primera línea, que es el procmins como tal. Como ya cerré la instrucción de procmins, entonces es importante que le coloquemos ese punto y coma. Vamos ahora a definir la siguiente línea del programa. Aquí vamos a hacer llamado a las variables que vamos a utilizar. En este caso, entonces, para eso, nosotros hacemos uso de la palabra clave var. Vean ustedes, que nos permite mapear esas variables o esas columnas que vamos a utilizar en este procesamiento de datos. Y aquí vamos a hacer el llamado a estas siguientes variables. Entonces, vamos a seleccionar mpg, el piso city, y también mpg, el piso highway. Asimismo, vamos a considerar algo que se llama class. No entra mucho en detalle, pero se nos sirve también para lo siguiente. Vean ustedes. Especifica las variables que definen una combinación de subgrupos de análisis. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a hacer como tal esos subgrupos de análisis. Ya complementamos esto con el subgrupo año y el subgrupo tipo. Y terminamos este programa SAS con la instrucción run. ¿Listo? Ahí terminamos esa instrucción para que podamos ejecutar nuestro primer programa. Vamos a ver si no tenemos algún error. Lo vamos a poder ejecutar, pero antes de ejecutarlo, una opción importante para que podamos visualizar de una mejor manera nuestro código es aplicar la indentación. Con la indentación, entonces nosotros lo que hacemos es organizar mejor el código. Para eso, nos vamos aquí a este icono que se denomina Format Code. En la parte, digamos que de arriba de código, tenemos esta sección de iconos adicionales donde podemos guardar. Ya vimos que podemos guardar, podemos agregar a unos códigos o fragmentos, podemos imprimir ese código, podemos deshacer, podemos pegar código si lo pegamos o lo copiamos de otro lado. Podemos también borrar todo el código, limpiar todo el código.
hacer una búsqueda o reemplazar unos valores. Y también entre esas podemos ampliar y podemos, como tal, formatear ese código. ¿Listo? Cuando nosotros lo formateamos, vamos a encontrar algo muy similar a esto. Y aquí ya nos organiza un poco el código que acabamos de generar. ¿Listo? Importante que cuando nosotros vayamos a ejecutar algún código, podamos identificar como tal las librerías de entrada, los datos de entrada y los datos de salida. ¿Listo? Puede que de pronto nos ponga algún error por seleccionar alguna librería que no tenemos relacionada, pero sin embargo vamos a ejecutar. Vean ustedes, aquí nos muestra ya varios errores porque no existe la tabla a la cual hace referencia. Sin embargo, no se preocupen, nosotros vamos a depurar esto ya rápidamente. Esa es la versión inicial que tenemos, sin embargo, nos vamos a ir ahora a abrir nuestro archivo demo02. Acá SP01D02 para abrir ese archivo demo, visualizar un poco, ahora sí, cómo podemos tener esos datos que necesitamos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa versión original, le damos una indentación de código, ya sea un poco más organizado, ya sea un poco más limpio. Y acá vamos a copiar lo que teníamos en la parte del otro programa, que es esta parte de acá. Este procmin vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá en la parte inferior. Luego de pasar todas estas instrucciones, vamos a pegarlo aquí abajo. ¿Listo? Ahora sí, nos va a poder mostrar adecuadamente los resultados que necesitamos o que le decimos a SAS, ya que ya tenemos como tal esta tabla generada previamente en un paso anterior. Importante que identifiquemos que se encuentre bien escrita, porque si no, nos va a pasar lo mismo de ahora. ¿Listo? Entonces ya hicimos una indentación de código y ya agregamos un procedimiento, un procmins. Estos procmins deberían siempre ir después de un paso data. Ese es el paso data que tenemos previo. El paso data es donde se hacen esas transformaciones de datos mayores. Y ya el procmins lo que nos muestra es ese resultado a nivel de resumen. ¿Listo? Entonces ya ejecutamos. Y ya nos muestra entonces la tabla de salida. El resultado no nos muestra nada. Ya visualizamos cuáles son los posibles errores que puedan estar mostrándose. ¿Listo? Aquí, entonces, si nos vamos a log, vamos a poder visualizar esos distintos errores. ¿Listo? Aquí fue como tal un error de sintaxis, donde yo coloqué W es max max, entonces aquí es max dec. Error de sintaxis, no pasa nada, lo corregimos y volvemos a ejecutar. Miremos si hay algún otro error relacionado, parece que no. Importante el tema de la sintaxis correcta. Esas, aquí ya vamos conociendo un poco el tema de la sintaxis. ¿Listo? No vamos a entrar mucho en detalle con este código que aparece previamente. Aquí nos vamos a ir ya, es como tal, a la ejecución. Vean ustedes que subsanado ese pequeño error de sintaxis con respecto a una palabra clave, ya nos muestra este resumen a nivel de, digamos, puede ser como una tabla dinámica, tal vez, la referencia, donde encontramos como tal grupos de datos. Grupos de datos, más que todo, relacionados inicialmente por el año, luego por el tipo, luego aquí hace un resumen del número de observaciones que encuentran, las variables, y por las variables nos va a mostrar el valor mínimo y el valor máximo. ¿Listo? Para que ustedes aquí vayan un poco conociendo este resumen que se muestra como tal al ejecutar este programa SAS. ¿Listo? Y si ustedes van bajando van a poder encontrar la misma estructura,
para cada uno de esos grupos de datos. Aquí, entonces, ¿qué podemos hacer con este resumen? Importante, ya que lo podemos ejecutar, podemos hacer lo siguiente. Entonces, podemos descargar este resumen con un PDF si le quisiéramos mostrar ese dato resumido a alguien, a alguna persona que lo esté necesitando. Ven ustedes que lo podemos descargar a través de estas opciones. Bien sea descargarlo como formato de RTF enriquecido, que básicamente es un formato Word. Podemos descargarlo en formato PDF, que fue lo que yo acabé de hacer. O podemos descargar ese formato en versión HTML. HTML es básicamente mostrarnos esto mismo en una página diferente de un navegador. Eso es básicamente lo que hace. PDF, pues ya saben ustedes, también nos genera un archivo PDF. Vean ustedes, aquí ya se muestra el archivo PDF, tal cual, como si fuera una página de impresión. Y en formato de Word también lo podemos hacer. Si tenemos Word instalado, también podemos descargar ese archivo, intentar abrirlo, para ver qué es lo que nos muestra. ¿Listo? Vean ustedes, aquí ya me muestra entonces archivo de Word con la tabla que acabamos de generar. Listo, voy a cerrar aquí el archivo Word, voy a volver aquí a SAS Studio y continuamos un poco explorando estas distintas opciones. Por ejemplo, la opción de impresión va a ser muy similar al PDF. Vean ustedes. Esto nos muestra aquí una ventana previa muy similar a lo que podemos ver en PDF. Asimismo, podemos abrir este resultado en una nueva pestaña o podemos ampliar un poco esta vista. Ven ustedes que ya nos queda un poco más amplia la vista con respecto a estos resultados. ¿Listo? Aquí ya vamos entonces mirando cómo podemos obtener esos resultados resumidos con un procedimiento denominado ProcPrints. Y este siempre debería ir después del paso data. Esto como tal que se ve inicialmente, donde ustedes vean una instrucción data, hace referencia a eso, al paso data de transformación de datos. Ven ustedes que se hace aquí distintas transformaciones y demás, para después nosotros poder generar ese resumen en algo que se llama ProcMins, donde siempre va a hacer referencia a la tabla que se acaba de generar o a las tablas que se generan previamente en el paso data. Y aquí nosotros especificamos algunas opciones. Puede que no sea necesario especificar esas opciones, entonces esto es netamente opcional dependiendo del análisis que nosotros vayamos a realizar. También vamos a poder mapear algunas variables a las cuales vamos a hacer ese análisis. El grupo de datos, vean ustedes que el grupo mayor va a ser los años. Si nos vamos aquí al resultado nuevamente, aquí es donde aplica lo que tiene que ver con la opción class, donde el primer grupo de datos o el mayor va a ser relacionado con el año, luego le va a seguir el grupo de datos relacionado con el tipo. ¿Listo? Ahí está, año y tipo. Listo, podemos ir guardando entonces este programita para ir interactuando e ir avanzando en lo que tiene que ver o lo que tenemos para hoy. ¿Listo? Ya visualizamos entonces un poco cómo podemos descargar, cómo podemos ejecutar, generar estos resultados a nivel de resumen.